Hoy vamos a ir al versículo 22. Vamos a leer del 20 en adelante. Isaías capítulo 45, versículo 20, pero nuestro texto clave o central será el 22. Lo tenemos. Lo leemos entonces honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leemos el versículo 20 en adelante. Dice: reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, y él vendrá, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Puede tomar su asiento. Damos gracias a Dios por este momento que nos concede. Vamos a predicar acerca de Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y en esos todos los términos de la tierra vamos incluidos cada uno de nosotros. Amén. Todos los confines de la tierra. Entonces nosotros estamos incluidos en ese texto, así que damos gracias a Dios por esa gran salvación que nos ha dado. Muy bien, quiero que veamos un poco el contexto del pasaje de Isaías 45, y creo que cada uno de nosotros hemos venido leyendo Isaías, ¿verdad? Cada capítulo diario hemos venido leyendo Isaías. Y bueno, el pueblo de Israel está en cautiverio, ¿no? El pueblo de Israel, que ya lo hemos dicho antes, que la nación estaba dividida en dos, ¿no? El reino del norte, el reino del sur, Israel y Judá. Los dos en cautiverio, y aproximadamente 70 años, ¿no? Fue la profecía dada por Jeremías, 70 años en cautiverio en Babilonia. ¿Y cuál era la causa? Bueno, la causa era la desobediencia, ¿no? El pecado. Por eso habían sido llevados en cautiverio. Pero Dios les promete que no los iba a dejar ahí. Dice que después de 70 años los va a sacar. Lo que pasa en estas situaciones es que ellos perdían la esperanza, ¿no? Porque Babilonia era una ciudad fuerte. Y no solamente eso, sino que también habían perdido la esperanza en ese Dios que les había dado las promesas, como cantaban los hermanos, que las promesas de Dios son fieles. Pero en muchas ocasiones nosotros dudamos de sus promesas. Y entonces esta gente estaba diciendo: pues Dios ya se olvidó de nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros estamos 70 años, ¿no?, sin que Dios nos responda? Entonces ellos, aparte de eso, en Babilonia estaba llena de dioses paganos. Llena. Usted podían ver por donde quiera, y habían dioses por donde quiera, excepto el Dios de toda la gloria, ¿verdad? Era evidente que nadie se acordaba del Dios Todopoderoso. Entonces ellos perdían la esperanza al ver todas estas imágenes. Era estilo como cuando Pablo llega a Atenas, ¿no? En el Areópago, cuando él entra y dice que ve muchas imágenes. Y él dice: bueno, yo veo que en todos son muy religiosos, pero le faltaba al Dios verdadero, ¿no? Entonces la nación de Israel también le faltaba el Dios verdadero. Cuando estaban en cautiverio habían perdido la esperanza, pero Dios les había dado una promesa. Les dice: yo no los voy a dejar ahí. Les dije que los sacaré, y los iba a sacar porque tenían un Dios fuerte. Yo quiero que veamos el versículo 20 ahí, para que veamos cómo Dios les habla a ellos
Y les habla de una manera fuerte para que no pongan la confianza en esos dioses. Porque el pueblo de Israel es lo que habían hecho, no habían abandonado al Dios de la gloria y ellos estaban yendo tras dioses ajenos, ya que estaban en tierra ajena también, no como nosotros, algo así como nosotros, ¿no? Que venimos a esta tierra y adoptamos cosas, ¿verdad? Que no deberíamos adoptar. Y lo bueno no lo agarramos, ¿verdad? Pero solamente cosas que no deberíamos. Dice el versículo 20, el que hemos leído, ¿verdad? Lo tiene. Dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Bueno, esto sucede mucho y no necesariamente, hermanos, nosotros tenemos que ser quizás como los católicos, ¿verdad? Que erigen sus estatuas o sus ídolos, sus imágenes. Bueno, nosotros a veces ponemos la confianza también en otras cosas. Erigimos dentro de nosotros mismos ídolos en quien ponemos la confianza menos en Dios. Entonces, a veces nosotros podemos decir, no, yo no soy idólatra porque no tengo imágenes. Vaya a buscar en su corazón y va a ver que hay muchas imágenes erigidas ahí. Usted confía en su trabajo, usted confía en su finanzas, usted confía en su esposo, usted confía en sus tíos, ¿en quién confía? Menos en Cristo, ¿no? Entonces, Dios está haciendo el llamado al pueblo de Israel y a cada uno de nosotros también para que pongamos la confianza solamente en Él. Porque Él está diciendo aquí que son dioses que no salvan. Es decir, es inútil poner la confianza en esos dioses. No lo van a salvar. No nos van a salvar. Entonces Dios había dado una ley a Israel y le había dicho de que Él era el Dios que los había sacado de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con mano poderosa, y los había hecho cruzar en medio del desierto. Les había dado maná, había abierto el mar, había abierto el Jordán y había hecho tantas cosas, y aún así el pueblo había abandonado a Dios. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por cada uno de nosotros también? Y a veces nos encontramos en la misma, ¿no? Como Israel, que nos olvidamos de nuestro Dios poderoso. En el capítulo 44, que correspondía al día de ayer, no vamos a ir a los versículos, pero del versículo 9 en adelante, empieza Isaías a describir acerca de la insensatez del hombre, de la ignorancia que es creer y poner la confianza en estos dioses. No lo vamos a leer, pero habla acerca de cómo erigían estos ídolos, cómo los clavaban para que no se cayeran, ¿no? Y entonces igual nosotros, ¿en qué estamos confiando el día de hoy? Entonces Israel y Judá no solamente habían erigido sus dioses en tierra ajena, sino que también en su propia nación. Todos aquellos que volvían del cautiverio a Judá también erigían, y yo quiero llevarlos a un texto para que veamos Hechos capítulo 7, versículo 43, y que veamos que esta gente había adoptado dioses ajenos y que habían erigido dioses en su propia nación y que habían sacado de sus vidas, de sus planes a Dios. Hechos capítulo 7, versículo 43, búscalo ahí conmigo. ¿Lo tiene? Muy bien, ya sabe dónde está Hechos, ¿verdad? Muy bien, Hechos capítulo 7, versículo 43 dice de la manera siguiente. Antes bien, ¿lo tienes? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de ¿quién dice? De Moloc. Bueno, Moloc era un dios pagano también, ¿no? Donde se sacrificaban los niños. Y dice, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas, os transportaré pues más allá, ¿de dónde dice? De Babilonia. Bueno, ellos estaban en cautiverio en Babilonia. Y ellos habían adoptado todos estos dioses y los habían erigido dentro de Judá, dentro de Jerusalén. Entonces, Dios era algo que a Dios no le agradaba, ¿no? Y no le agrada, ¿no? La idolatría es algo que Dios detesta. Entonces, una de las cosas que David, a pesar de todos sus errores, una de las cosas que David nunca hizo fue idolatría, ¿no? Idolatría de otros dioses. Bueno,
Israel y Judá habían erigido a estos dioses, y en el capítulo 45, si usted nota ahí en el capítulo 45 empieza mencionando a un rey. Si usted lo ve, vamos a leer el 45.1. Empieza Isaías, al inicio empieza mencionando a un rey llamado Ciro el Grande, y llegó a formar un ejército. Vamos a leer el versículo 1. Dice, así dice Jehová a su ungido, ¿lo tiene? Así dice Jehová a su ungido, ¿le suena esa palabra, verdad? Ungido, que el Cristo, ¿verdad? El Mesías. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Bueno, adelantándome un poco, Ciro es un tipo de Cristo, ¿no? Un tipo de Cristo. Por eso dice, así dice Jehová a su ungido Ciro. Bueno, Ciro era el rey de Persia. Leyendo la historia de Ciro, y quería contarles toda la historia, pero lo vamos a resumir. Leyendo la historia de Ciro, está para hacer esas series que ustedes ven en Netflix, ¿no? Está increíble la historia de Ciro. Llegó, le llamaban el Ciro el Grande, y no solamente eso, le llamaban el rey de los reyes, el gran emperador. Bueno, cuando era niño, dentro del reino de Persia, uno de los oficiales dice que tuvo un sueño que cuando Ciro creciera iba a derrocar a su abuelo, que era el rey. Entonces el abuelo, para que no le quitaran el reino, mandó que mataran a Ciro cuando era un niño. Entonces uno de sus oficiales también dice que protegió, uno de los oficiales del reino, pero protege a Ciro y se lo lleva a las montañas donde es crecido por pastores. Bueno, si usted lee la historia de Ciro, le va a encantar. Usted puede buscar documentales acerca de Ciro el Grande. Y dice que cuando fue crecido por pastores, pero cuando este hombre creció, va y entonces junta un ejército. Y entonces dice que combate contra su padre y contra su abuelo, que su abuelo lo quería matar. Entonces él derrota a su propio abuelo y entonces toma el poder. Pero los de Persia estaban sometidos a los medos. Y usted recordará la imagen de Daniel, ¿no? Los medos y los persas. No vamos a ir a la historia, pero los medos tenían más poder sobre los persas. Pero Ciro, como era alguien que tenía muchas tácticas y más habilidoso, dice que también derrotó a los medos. Entonces, quien se le opone más adelante era Babilonia. Babilonia era una de las fortalezas, una de las inconquistables, una de las que quizás nadie podía derrotar, pero Ciro vino y lo derrotó. El rey Opis dice que él se le opone, pero Ciro con mucha facilidad lo derrota. Entonces toma, y entonces los que estaban en Babilonia ven a Ciro como un libertador. Lo ven como un libertador, y entonces ahí si usted va atando cabos, como se dice, entonces usted puede ver que Jesús también viene siendo como nuestro ¿qué? Libertador. Entonces, por eso el texto empieza diciendo, así dice Jehová a su ungido Ciro. Entonces, él conquista a Babilonia y entonces pasa a reinar sobre Babilonia. Derrota todos los reinos, y si usted dice aquí que ninguna puerta no se cerrará delante de él. O sea, donde él llegaba, conquistaba. Bueno, la historia es larga, pero en este contexto es donde nos encontramos con Isaías, ¿no? 45, 22. Y yo quiero llevarlos nomás a Esdras para que veamos que es Dios quien usa a Ciro. Porque los judíos, o muchos de nosotros podemos pensar, bueno, este es mi libertador. Los judíos pudieron decir, bueno, Ciro es nuestro libertador. Bueno, realmente Dios es que estaba usando a Ciro. Simplemente Él usa a cada uno de nosotros. Pero al final, quien hace todo en su gracia y en su soberanía es Dios. Yo quiero llevarlos a Esdras, capítulo 1. Vaya conmigo a Esdras, capítulo 1, y vamos a leer ahí.
vaya conmigo a Esdras y aquí encontramos el decreto de Ciro. Y esto también lo pueden encontrar en Segundo de Crónicas, capítulo 36, pero lo vamos a leer aquí en Esdras, capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Yo leo para ustedes, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. ¿Quién lo hizo? Jehová. ¿Quién lo despertó? Jehová. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Increíble, porque Ciro está reconociendo que Él es el verdadero Dios. Él es el Dios. Entonces, creo que Lainey lo mencionaba en su predicación el viernes. Es una profecía dada por Isaías muchos años antes que naciera Ciro. Ahora imagínense cuando Ciro está leyendo esta profecía acerca de él. Entonces se ha de ver maravillado Ciro, ¿no? Todo lo que Dios tiene preparado. Y creo que Lainey hacía referencia a eso también, ¿no? Lo cual quiero hacer yo. ¿Qué diríamos nosotros si hubiera algo escrito de nosotros, ¿no? Bueno, en la Biblia, en Efesios capítulo 1 está nuestra historia, nuestra verdadera identidad, que ya la veremos. Dice que nosotros fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo y que todo lo que Él ha preparado para nosotros es bueno. Bueno, el que está usando aquí a Ciro es Dios, sin duda alguna. Dice el texto que Dios es quien despertó el espíritu de Ciro. Entonces, cualquiera pudo haber pensado, bueno, Ciro es el rey más poderoso por el momento, él es el que nos da la libertad, pero no tenían que perder de vista que todo estaba en la soberanía de Dios. Era Dios despertando el espíritu de Ciro, era Dios cumpliendo una profecía dada muchísimos años antes por medio del profeta Isaías. Entonces, todo está en las manos de Dios. Es Dios quien hace todo. Y lo leeremos en los siguientes versículos también. Creo que Dios es quien hace todo. Y Dios puede usar a cualquiera. ¿Usted sabía eso? Dios puede usar a cualquiera. Usó a Ciro. Dice en uno de los versículos, yo te escogí a ti aunque tú no me conocías a mí. Y Dios lo escogió a usted, aunque usted no lo conocía a Él. Y entonces Dios lo escoge para que usted le sirva. Entonces, en todo este contexto, nos encontramos con el versículo 22, ¿no? Mirad al Señor, mirad a mí, todos, y sed salvos, todos los términos de la tierra. Yo quiero llevarlos a unos versículos nada más, en Isaías 45, quiero que veamos algo rápido para llegar al 22. Ya que van a ser las 4 ya, ¿verdad? Pero ustedes me dan hasta las 5 hoy, ¿verdad? Muy bien, gracias por decir amén. Muy bien, vamos entonces al versículo 1, versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Bueno, mientras leía esto, leía referencias acerca de Babilonia. Babilonia tenía esas puertas de bronce, era una ciudad impenetrable, la ciudad de los jardines colgantes. Entonces, nadie podía entrar en Babilonia, pero Ciro lo pudo hacer y de una manera, bueno, usted necesitamos ver un poco de la historia, no tenemos el tiempo para hablar acerca de eso. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, escuche esto, muy guardados, y la historia menciona al rey que tenía todos estos tesoros guardados y que Ciro los conquista, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, y que te pongo nombre por amor
por amor a mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros leemos el versículo 22, el llamado es que miremos a Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Una de las cosas que podemos hacer es que hay que ver a ese Dios que escoge a Ciro, ¿no? El Dios de toda la gloria, el que crea todo, el que crea, y leámoslo de una vez en el versículo 6, dice, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. No hay nadie más que él. Entonces, Ciro reconoció esto, Isaías reconocía esto. Ahora es necesario que nosotros reconozcamos que no hay otro Dios como nuestro Dios. Dice, desde donde sale el sol hasta donde se pone, que todos sepan que yo soy Dios y que no hay más fuera de mí. No hay más. El versículo que continúa es el versículo quizás más difícil del capítulo, porque nosotros a veces no queremos echarle la culpa a Dios de las cosas, ¿verdad? Y por supuesto que Él no es autor del mal, pero lo leeremos. Dice el versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. ¿Escuchó eso? Creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Amén. Ahora piensen en todos esos incendios. Yo creo la adversidad. Bueno, Dios lo hace con propósito. Dios lo hace con propósito. Bueno, aquí dice el versículo 7, que forma la luz y creó las tinieblas. Recordemos que Ciro era un rey de Persia. Bueno, en Persia tenían dos dioses principales, que no me grabé los nombres porque están muy enredados, pero tenían dos dioses principales, un dios del bien y uno del mal, como Yin Yang, ¿verdad? Entonces tenían esos dioses. El Dios bueno había creado la luz, el Dios malo había creado las tinieblas. Bueno, Dios aquí dice, bueno, yo no tengo, no hay nadie más que mí, no tengo nadie que se me oponga a mí. O sea, yo creé la luz, yo creé las tinieblas. Yo hago la paz y yo creo la adversidad. Yo Jehová, y no hay nadie más que mí. Entonces, Él crea todas estas cosas. Hago la paz, creo la adversidad. Que formo la luz, creo las tinieblas. En pocas palabras, Isaías sabe, y Ciro también lo sabía, que Dios tiene el control. Dado que esta profecía fue dada mucho antes de que el pueblo de Dios fuera al cautiverio, Isaías ahora anuncia su liberación. Ellos podían ser consolados durante el cautiverio al saber que Dios está en control. Que Dios está en control. Bueno, Dios está en control también de nuestra vida. El punto de Isaías es que no hay dos dioses o dos fuerzas en el cielo. Uno bueno y otro malo. Como pensaban los de Persia, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que solamente hay un Dios y que no hay comparación. Amén. Como cuando muchos dicen, es que Dios tiene una lucha con Satanás. No, Dios no tiene lucha con Satanás. Bueno, sí la tenemos nosotros, ¿no? O sea, para Dios Satanás está derrotado. Dios es el creador. Dios es el poderoso. Por lo tanto, a Él hay que ver. Amén. Satanás es un ser creado. O sea, no hay ninguna probabilidad que Satanás venza a Dios. No la hay, nunca la ha habido, nunca la habrá. Porque tenemos un Dios poderoso y majestuoso. Entonces, eso es lo que anuncia Isaías aquí en su profecía, ¿no? De que Él es el que hace la luz y hace las tinieblas. Crea la paz y crea la adversidad. Muy bien. Hay que ver entonces a ese Dios que llama a Ciro y le demuestra que Él es un Dios poderoso. Hay que ver a ese Dios creador de toda la creación. Versículo 8 dice, rociad cielos. Aquí hace un llamado a la naturaleza. Dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzca la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. O sea, ¿Él lo ha creado? Sí, Él lo ha creado. Entonces, Él llama a los cielos, dice, rociad cielos.
Entonces Él llama a la naturaleza y entonces nosotros podemos ver de que si Él manda a la naturaleza, si Él manda a todo esto, es porque tenemos un Dios poderoso. Amén. Entonces, en el versículo 14 en adelante, también podemos ver de que Él es más fuerte que todos los dioses. Leemos el 14 nada más para que podamos llegar al 22. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se separarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de ti. O sea, ninguno de estos dioses se compara al Dios de Israel. Solamente Él es el Dios. Solamente Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, nosotros podemos ver a ese Dios que está por sobre todos los dioses. ¿Está por sobre todos los dioses? Usted le pide a Él, mira a Él en sus dificultades. ¿Puede poner su mirada en Él solamente? ¿O va a la Virgen de Macarena? ¿O a la Virgen de Guadalupe? ¿A quién va usted? A San Antonio. Tengo que pagar, ¿o no? No hay Dios como nuestro Dios. No lo hay. No lo hay. Entonces, nuestro Dios es mucho más grande que la naturaleza, mucho más grande que todos los dioses, mucho más grande que el mismo Ciro cuando conquistó todo. Amén. Y Dios está demostrando, no, yo fui el que llamé a Ciro, yo lo desperté a él. ¿Por qué entonces ponen toda su confianza en él? Fui yo quien lo estoy usando y lo usa para su gloria. Así que usted no ponga la confianza en Ciro. No sé quién es su Ciro, pero no ponga la confianza en ese Ciro. No ponga la confianza, ponga la confianza en Cristo. Solamente en Él. Entonces, si nosotros leemos todo el capítulo, nos encontramos en toda esta historia con el versículo 22 y el llamado es mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Entonces, cuando nos encontramos en esto está señalando al que ha de venir, ¿no? O sea, Ciro era el escogido en ese momento para libertar literalmente a Israel de la esclavitud. Y lo manda a Judá y dice, Dios me ha dicho que haga una casa en Judá. ¿Quién quiere ir? Bueno, lo interesante es que Ciro dice, los que quieran ir a Judá y construir la casa al Dios, el Dios verdadero, pueden ir. Y el que no quiera ir, porque muchos no quisieron ir, dice que les puso un impuesto. Bueno, ustedes no quieren ir, ustedes tienen que pagar un impuesto y tienen que también pagar el viaje a los que van a ir. Amén. Así que los que quieran ser misioneros también, los que no quieran ir tienen que pagar el viaje, ¿no? Muy bien. Entonces, Dios está usando a Ciro, pero esta profecía apunta al verdadero ungido, que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver aquí a Cristo y dice, mirad. Entonces yo le puse aquí como, mirad al Dios encarnado, que es Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos ver a Él en nuestra dificultad, en nuestras pruebas. Y yo quiero que estemos en el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bueno, en Isaías también, en los capítulos anteriores, dice que Dios también, Él ha jurado. En este versículo 23 dice que Él ha jurado. Y en hebreo dice que jura por sí mismo, porque no hay otro mayor que Él. Usted cuando hace un juramento lo hace por algo mayor que usted. Bueno, Dios no puede jurar por alguien mayor porque Él es el mayor. Porque Él es el más grande. Entonces, este versículo muestra la sencillez de la salvación. Todo lo que debemos hacer es ¿qué? Mirar. Mirar. ¿Mirar a quién? A Cristo Jesús. Mirar a Cristo.
Esto podemos ver, no necesitamos quizás tantas lecturas teológicas, ¿verdad? Simplemente mirar a Cristo. Y no es que estemos, para todos los teólogos aquí, no es que estemos diciendo que no lean, que no estudien. Por supuesto, creemos en eso. Pero a la final nosotros lo que necesitamos es ver a Cristo. Ver a Cristo. Entonces, muestra una sencillez del Evangelio, ¿no? Donde cualquiera puede entender que viendo a Cristo es como puedo ser salvo. Entonces, eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Esto muestra también el enfoque de la salvación. Debemos mirar a Cristo Jesús. Nunca nosotros mismos, nunca nuestras capacidades, nunca nuestros logros. No poner la mirada en las cosas que nosotros tenemos. Porque es lo que usualmente hacemos, ¿no? Que nosotros, cuando todo está bien, pues pensamos que no necesitamos a Dios. Y a veces nosotros pensamos, ¿qué es salvación? Bueno, a veces nosotros pensamos que la salvación es estar libre quizás de la drogadicción, quizás de ser algún ladrón o cosas así, ¿no? Pero eso va mucho más allá. Necesitamos una salvación interna en nuestras vidas. Y esa salvación solamente la da Cristo Jesús. Esto muestra también la seguridad de salvación, porque si nosotros vemos aquí en el versículo 22 que tenemos, dice, mirad a mí y sed salvos. Sed salvos. Bueno, Isaías está dando una seguridad de salvación aquí. Entonces, cuando usted mira a Cristo, usted va a ser salvo. Va a ser salvo. Lo va a salvar. Y entonces, yo quiero llevarlos a una historia. Números capítulo 21. Usted recuerda Números capítulo 21 cuando el pueblo de Israel era desobediente, o fue desobediente. Y se empezó a quejar de Dios. Lo vamos a leer. Vamos a leer rápidamente. Y dice en el capítulo 21, versículo 4, vamos a leer. Dice, después partieron del monte de Oro, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó? Se desanimó. ¿Por dónde? Por el camino. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros? Bueno, muchas veces nosotros nos desanimamos por el camino, en nuestro diario caminar, ya no queremos seguir. Se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces, ¿se estaba quejando el pueblo de Israel? Bueno, no les faltaba nada, Dios les daba todo. Les hacía descender pan todas las mañanas. Les daba agua. Se les acababa el agua, les mandaba agua ahí, ¿verdad? Les mandaba una peña, podían sacar agua de esa peña. Usted tiene que pagar su agua hoy, ¿no? Los israelitas no, sacaban de esa peña, tomaban, no se les gastaba el calzado, la vestimenta. Y aún así, nos quejamos, ¿no? ¿Cuántas cosas tiene usted? Tiene todas las comodidades, ¿no? Todas las comodidades, habidas y por haber, ¿no? Siente frío, se trae su buen abrigo. Siente calor. Bueno, hay muchas, todos estamos aquí. Todos estamos aquí con muchas comodidades y todavía nos quejamos de Dios. ¿Por qué? Porque a mí Dios. ¿Por qué? Entonces esta gente dice que estaba hablando contra Dios y contra Moisés porque estaban cansados de ese pan tan liviano, dice. Y entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mandó serpientes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros nos quejamos de Dios, ¿no? Nos manda algunas pruebas ahí para que nosotros aprendamos. Bueno, te he tenido tan cómodo, pero parece que no te gusta. Ahora sí te voy a mandar unas pruebas para que aprendas, ¿no? Entonces, Dios le manda serpiente
a esta gente y empieza a ser mordida, a ser picada por la serpiente, y entonces el veneno hacía, pues lógico que murieran, y estaban muriendo. Y entonces, si seguimos leyendo el versículo 7, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Oró. Oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. ¿Dónde está la clave ahí? ¿Dónde está? En mirarla. Es todo lo que tenían que hacer. El pueblo de Israel no tenía que buscar remedios contra el veneno, no tenía que buscar antídotos, no tenía que hacer leyes contra la serpiente. Ustedes van a llegar hasta aquí, nosotros hasta aquí. No tenía que subir hasta hasta ese poste. No, simplemente tenían que mirar. Mirar. Eso significa nuestra fe en Jesús. Es todo lo que tenemos que hacer, mirar. Mirar. Entonces, dice que cada vez que alguien era mordido por la serpiente, miraban y eran sanados al instante. Amén. Entonces, ¿qué representa entonces esta serpiente levantada en este poste o en esta asta, como dice nuestra versión? ¿Qué representa entonces para nosotros? Cristo Jesús. Yo quiero que vayamos al versículo, ¿no? de Juan, ¿verdad? Juan capítulo 3. Entonces, así, esta gente literalmente había sido mordida por las serpientes y morían, pero cuando ellos veían a la serpiente, ellos eran sanados. Bueno, la humanidad, toda la humanidad, todos los términos de la tierra, como dice Isaías, cada uno de nosotros fue mordido por el pecado. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 6, 23 que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, cada uno de nosotros fue mordido por el pecado. Fuimos mordidos. Entonces necesitamos ser sanados, ¿no? Entonces, Juan capítulo 3, versículo 14, sin duda alguna, Nicodemo sabía esta historia, porque era rabino, era un maestro de la ley. Él conocía muy bien esta historia que le está narrando Jesús. Cuando Jesús tiene ese encuentro en la noche con Nicodemo y le dice que él es necesario nacer de nuevo. Y entonces le empieza a decir lo necesario que es. En el versículo 14 dice, estoy en Juan 3:14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Bueno, el Hijo del Hombre fue levantado. ¿Dónde fue levantado? En la cruz del Calvario. ¿Por amor a quién? Por amor a cada uno de nosotros. Cargó con nuestros pecados. Él fue levantado por cada uno de nosotros, y lo único que nosotros tenemos que ver es ver la cruz de Cristo. Esa cruz que fue manchada de amor, donde murió nuestro Redentor. La cruz no fue el fin de la gloria de Dios, la cruz es el principio de su gloria, ¿no? Así como la serpiente fue levantada en un poste, también el Hijo de Dios sería levantado en una cruz para salvarnos de nuestro pecado, para salvarnos de la muerte. En el campamento de Israel, ellos sabían, ¿no? Y entendían que lo que tenían que hacer era mirar esa serpiente de bronce, ¿no? Bueno, estaba leyendo algo interesante ahí. El bronce lo que representaba ahí era juicio. Juicio por su desobediencia, juicio por su pecado. Pero Cristo cargó nuestro juicio, nuestro pecado. Nuestro pecado fue imputado sobre Él y su justicia fue imputada en cada uno de nosotros. Amén. Aquel que fue levantado en la cruz. Usted recuerda ese himno que decía una cruz levantada y oí.
Bueno, esa cruz que se levantó fue por nuestro bien, donde nosotros podemos ver a nuestro Redentor, donde todo el mundo entero ha sido picado, pero necesita mirar a Cristo. Es todo lo que tenemos que hacer. Mirar a Cristo. Hay que verlo a Él. No necesitamos nada más, solamente ver, poner nuestra confianza completamente en Él. Donde quiera que estemos, no importa. No importa que seamos o donde estemos. Bueno, estaba leyendo algo interesante acerca de esto, acerca de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y muchos le han llamado a este versículo 22, el versículo de Spurgeon. ¿Por qué razón? Bueno, contaré un poco la historia. Bueno, él nació en Inglaterra y creo que nosotros conocemos quién es él, ¿no? Dice que en una mañana, un 6 de enero, en una de las mañanas muy frías que caía nieve, no pudo llegar hasta su iglesia porque le faltaban varias millas. Pero la primera iglesia, una iglesia metodista, la primera iglesia que encontró, una iglesia pequeña, donde había muy pocas personas, dice que entró. Y entonces él entró, pero hacía mucho frío, pero él andaba buscando a Dios. Aunque Dios es que lo busca a uno, ¿no? Pero entonces él llega porque él tenía la necesidad de Dios. Pero esa mañana, por causa del frío, por causa de la nieve, el pastor o el predicador de esa mañana no llegó, no pudo llegar. Así que tomó el lugar un laico, un diácono. Entonces dice Spurgeon en su historia de que este hombre que no podía expresarse bien, predicó exactamente en este texto. Y lo único que él repetía, mirad a Cristo. Lo único que necesitas es mirar a Cristo. Dice que este predicador decía, no importa quién eres, aunque seas torpe puedes mirar a Cristo. Aunque seas un niño puedes mirar a Cristo. Si eres mujer puedes mirar a Cristo. Si eres hombre puedes mirar a Cristo. Y aquel hombre dice que repetía lo mismo en su predicación, pero es todo lo que Spurgeon necesitaba oír en ese momento. Y dice que él estaba sentado hasta el final, y él tenía aproximadamente 16 años. Y dice que el predicador se lo queda viendo, tú, joven, necesitas mirar a Cristo. Entonces, la predicación, o mejor dicho, el llamado de esta tarde también es el mismo. Necesitamos mirar a Cristo. Necesitamos mirar a aquel que fue levantado en la cruz, el que pagó por nuestros pecados, el que pagó nuestra deuda. No podemos encontrar salvación fuera de Él, solamente en Él hay salvación. Y creo que los hermanos ya cantaban que nos puede dar perdón solo de Jesús, la sangre. Precioso es el raudal, ¿no? Bueno, cuando Jesús muere, en ese tiempo era el tiempo de la Pascua, ¿no? Donde se sacrificaban muchos corderos. Y uno de esos raudales de Jerusalén se llenaba de sangre porque eran muchos corderos que se sacrificaban. Entonces el agua tomaba ese tinte rojo de toda la sangre. Bueno, Jesús también es ese raudal que con su sangre nos ha limpiado. Entonces lo que nosotros necesitamos es mirarle a Él. Él es el llamado que hace, mírenme a mí, todos los términos de la tierra. Y si tú estás hoy aquí, estamos incluidos, porque dice todos los términos de la tierra. ¿Y cómo podemos nosotros confiar en esas promesas? Porque el versículo dice que no hay otro Dios fuera de Él. Yo soy Dios y no hay más. O sea, si Él es el más grande y Él ha dado las promesas, yo puedo confiar en Él. Yo puedo descansar en sus promesas. Si Él me ha dicho que me ha salvado, yo lo creo. Amén. Esa seguridad.
Eso no es como dice MacArthur o como dice Sproul, no es arrogancia, hermanos. Porque yo sé que del otro lado nos dicen, qué arrogante. ¿Cómo puedes estar seguro de que eres salvo? Bueno, estoy seguro porque mi salvación no depende de mí, depende de lo que Él hizo. Él pagó por mí. Él lo hizo todo por mí. Pagó mi deuda. Fue levantado en la cruz y pagó mi deuda. Vayamos al versículo 22 que estamos ahí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nosotros podemos ver que no hay otro Dios como nuestro Dios. Entonces el llamado es ese, mirad a mí. Presten atención, ¿no? Es un llamado que está haciendo Dios a cada uno de nosotros. Versículo 23 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Escucha lo que dice, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién repite estas mismas palabras, hermano? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo hace de una manera majestuosa, mostrando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí está hablando de Dios, ¿verdad? Pero en Filipenses, si usted me acompaña a Filipenses, capítulo 2, versículo 10, si usted me acompaña ahí, Pablo está hablando acerca de la exaltación, de la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, de esa grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:10. A esto también se le conoce como la kenosis. O sea, Dios se vació, Jesús se vació, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Escuchó eso, verdad? Se está hablando, Pablo mostrando la divinidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Bueno, un día todos se doblarán ante Él. Todos. Pero aquí lo importante es que nos arrodillemos delante de Él antes del día del juicio. Entonces, el llamado es para cada uno de nosotros que lo miremos a Él. Para ser salvo, lo que necesitamos es ver a Cristo. Es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Yo sé que nosotros a veces hacemos mucho esfuerzo para ser salvos o para no perder nuestra salvación, ¿verdad? Bueno, tu salvación está en Cristo. Si tú estás en Cristo, no puedes perderte. Juan capítulo 6, versículo 40 dice, les leo estos versículos, Juan 6, 40, Jesús mostrándose como el pan de vida, ¿no? El pan que descendió del cielo. Y veamos lo que Jesús mismo dice aquí. Y esta es la voluntad. Estoy en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer, ver al Hijo. Mira a Cristo, mira a Cristo. Yo lo llevo a otro pasaje, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Este sí se lo sabe, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Bueno, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, hermano. Aún la fe que nosotros tenemos es un regalo de Él. Amén. Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno,
Creo que hemos hecho énfasis en esto siempre. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Había un gozo en él? Sí. ¿Por qué? Porque sabía que con su sacrificio íbamos a ser redimidos. Amén. Y por eso deberíamos darle gracias a él, porque él nos redimió. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Yo sé, ¿verdad? Como les decía antes, que muchos pensamos que nuestra salvación está en las cosas que tenemos. O a veces nosotros ponemos la fe en qué presidente nos dará la nación. No, Dios simplemente usa vasos. Pero no ponga la confianza en ellos. Cristo es nuestra salvación. No es Bukele, señores. Ni Donald Trump, ¿verdad? Ni Javier Milei. Ni la Claudia, ¿verdad? Para los mexicanos. Ni Xiomara Castro para los hondureños, ¿verdad? No es nadie de ellos, ¿verdad? No es nadie de ellos. Yo sé. Ustedes a veces dicen que no. Pero ahí andan con hasta con su banderita, ¿verdad? Cristo es la solución. No hay nadie más. Cristo es todo. Cristo, puesto los ojos en Jesús. Bueno, en el contexto que está diciendo el escritor de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, en el anterior, en el capítulo anterior ya ha hablado acerca de los hombres de fe, ¿verdad? De todos los hombres de la fe, donde están todos. Y también menciona que tenemos una gran nube de testigos que vencieron. Pero él dice, no, pero Jesús sobrepasa a todo. Sobrepasa a Moisés, sobrepasa a Josué, sobrepasa a Sara, sobrepasa a Abel, sobrepasa a todos. Jesús, puestos los ojos en Jesús. Amén. Él es mucho más grande. No pensemos que nuestra salvación está en las cosas que nosotros podemos tener. Una mejor economía. Un presidente que nos arregle todos los problemas. Un presidente que nos dé un estatus migratorio mucho mejor. Que no nos echen, ¿verdad? Y si no le sirve aquí, pues tal vez allá le sirve. Pues Dios tenía propósitos con Israel. Dios tiene propósitos también con cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos. No hay otro lugar donde mirar, solamente a Cristo. Solamente en Él podemos ser salvos. Yo termino con esta cita de Habacuc, Habacuc capítulo 3, versículo 17, que creo que nosotros lo sabemos porque nosotros podemos poner la confianza en Cristo en todo momento, no importando nuestra situación, nuestra circunstancia. Él es nuestra salvación. Él es todo. En Él está asegurada nuestra salvación. ¿Usted sabía? Pues Él la dio. Él puso su justicia en usted. Usted cada vez que usted dice que su salvación se pierde, usted está atentando contra la justicia de Cristo. Es decirle, Cristo, tu justicia no es perfecta. Pero la justicia de Cristo ha sido perfecta. Ha sido puesta en su cuenta. Habacuc capítulo 3, versículo 17, dice, lo sabe ese, ¿verdad? ¿Qué dice? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de, ¿qué dice? De mi salvación. Amén. Tradúzcalo usted entonces a su lenguaje, a su vida diaria, ¿no? Aunque la higuera no florezca. Bueno, y la higuera no florece. Estaba viendo eso interesante, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Bueno, no importa nuestra situación.
El versículo 17 dice, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Amén. Él es el Dios de nuestra salvación. Versículo 19 dice, Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Bueno, es interesante si nosotros vemos las siervas, ¿no? Que ellos pueden caminar sobre las alturas. De esa manera nosotros podemos andar confiados. No pasa nada si estamos en Cristo Jesús. Entonces hay que poner la mirada en Cristo Jesús. Ponga su mirada en Cristo. Ya no la ponga en Ciro. Ciro simplemente fue un vaso que Dios usó. Póngala en Cristo Jesús. Y en esta tarde, si hay alguien también que quiera poner su mirada en Cristo, antes que sea demasiado tarde, ¿no? Solamente Cristo. Solamente en Cristo está la vida. Solamente en Él. Lo cantaban hoy, ¿verdad? No hay otro nombre dado a los hombres. Y eso lo dice también la palabra de Dios. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Y nos recuerda a una de las olas, ¿verdad? ¿Qué sola nos recuerda esa? Solo Cristo, ¿verdad? Solo Cristo. No hay otro medio, hermano. No busque más medios. No se ande yendo por otro lado. Solamente Cristo es la solución. Viva para Él si lo ha salvado también. Porque ese mirar que dice el texto no es solamente cuando Dios lo salva. Es un mirar diario que usted tiene que ver a Cristo hasta el final. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Hermanos, que el Señor bendiga. Agradecemos a